Bueno, por Facebook, una cara que no conoce y tal vez una voz que nos conozca también cuando se escuche por radio. A la doctora Julieta Ripoli, ¿verdad, doctora? Sí, Bueno, bienvenida a Capitán Sarmiento, bienvenida a nuestros medios. gracias U- por invitarme. Usted es ex abogada de Vialidad Nacional. Ujú. Sí, por el momento sí, hasta que bueno, se revierta la situación judicialmente. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Em, bueno, en realidad ustedes me invitaron para que yo, por lo que estuvimos hablando antes, que contara, digamos, lo que me pasó a mí en el marco, digamos, de la persecución que yo padecí en la gestión de Iguacel, porque él se está postulando acá como candidato. La realidad es que a mí no me gusta hablar mal de nadie, o sea, yo vine porque me ofrecieron prestar mi testimonio en base a lo que yo salió publicado en todos los medios digamos, que tuve que transitar. Eh, No le gusta, pero no me gusta porque la realidad es que esto no fue algo buscado por mí y la verdad es que yo tendría que sacarme la cabeza y ponerme otra para entender cómo hay gente que puede hacer, como hicieron conmigo, que fue una persecución atroz, sin precedentes en Vialidad Nacional, de una abogada de la planta permanente, de carrera, de 14 años de antigüedad, que ingresé a los 19 años, ingresé como pasante de la Universidad de Buenos Aires, fui contratada, planta permanente, fui jefa de sección, fui jefa de división, concesiones viales, por eso es que también se armó todo el lío en virtud de las denuncias que están ahora tramitando, hasta que me desplazaron ilegalmente de mi cargo, 8 meses persiguiéndome ya, digamos, brutalmente, porque ya estaba como abogada, yo denuncié la situación ya cuando me di cuenta de que estaba siendo víctima de un acoso laboral y de violencia laboral. Denuncié la situación administrativamente y nada se hizo por parte de Iguacel, mis dos superiores en el Servicio de Asuntos Jurídicos, Ricardo Stoddart y Leandro Fernández, fueron los que comenzaron, digamos, esta persecución, pero que después se vio traspolada al resto del organismo con Iguacel a la cabeza. Yo a Iguacel no lo conozco personalmente, más que algún trato que tuve en alguna olimpiada de vialidad, como conté en alguna oportunidad, algún cajero, alguna mirada, una situación, y lo que hizo, que sé que hizo en Vialidad Nacional, pero personalmente yo nunca me senté a tomar un mate con él, a hablar y decir, usted me está pasando esto, porque nunca me lo permitió, pero sí, él era la autoridad máxima del organismo y toda mi persecución y mi cesantía sin sumario en violación a la ley, a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, fue producto de su accionar y tuvo un fundamento. El fundamento fue personal, fue ideológico, fue político y fue por el cargo que yo detentaba en el Servicio de Asuntos Jurídicos. ¿cuál fue el acoso que usted dice? El acoso laboral, bueno, el acoso laboral es digamos, la violencia laboral que padece cualquier persona que es víctima de una situación, ¿no? De mobbing horizontal y vertical. Es muy amplio para yo contar qué fue lo que me fueron haciendo, digamos, a lo largo desde el primer momento de que ingresó la gestión política al organismo de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional, como siempre cuento, es un organismo técnico vial de la administración pública descentralizada, que nunca fue, digamos, los únicos dos funcionarios políticos habilitados por ley para ocupar, digamos, algún cargo dentro de la administración son el administrador y el subadministrador. Bueno, con esta gestión de Cambiemos, digamos, fue la primera vez que ingresó al organismo, la primera vez en 89 años que tiene digamos, Vialidad Nacional como organismo autárquico y descentralizado, que ingresaron funcionarios políticos a ocupar cargos de estructura que por ley deben ser ocupados por personal técnico de carrera, técnicos ingenieros, técnicos abogados, técnicos arquitectos, etc. Y que después nos fuimos enterando que venían de las empresas socias del presidente de la Nación y de Sideco Americana, IEX, Ausol, consultoras, o sea, empresarios que tienen consultoras que trabajan para empresas contratistas del Estado, que ahora estaban de los dos lados del mostrador. Eso es lo que da lugar a que se generaran en estos 4 años, pese a que no salió en los medios de comunicación porque tienen un blindaje mediático, todas las maniobras de corrupción que ahora están empezando a surgir, digamos, que se están investigando en la justicia. Usted dijo que la persecución fue también ideológica. ¿Usted no comparte el mismo pensamiento político que el actual gobierno hoy? No, en absoluto, pero eso pertenece a mi fuero interno. Sí, por supuesto, no tiene nada que ver Artículo con... 19 de la Constitución Nacional, que todos tenemos derecho a pensar, sentir y elegir, digamos, a qué proyecto de vida y político podemos adherir. Eso nunca afectó mi desempeño en el cargo. De hecho, yo no era funcionaria política, no era militante, no milito orgánicamente en ningún lado. Pero la persecución que yo padecí fue realmente sin precedente en Vialidad Nacional y creo que en el Estado Nacional. Una abogada de la planta permanente, una abogada del Estado de la planta permanente del Servicio de Asuntos Jurídicos, perseguida y cesanteada sin sumario, no existe.
no existe. Creo que hay un solo precedente, Madorrán, y no era abogada, era una empleada que bueno, después la Corte dio vuelta y justamente, digamos, selló de una vez y para siempre el tema de la estabilidad propia de los empleados de la planta permanente. Bueno, estos fueron más allá y encima con una abogada del Estado, que por suerte y por ser abogada pude desde el primer momento en que me di cuenta, porque también siendo víctima de la situación de acoso es muy difícil. Una cosa es que venga una persona, un cliente, y bueno, estas situaciones, lo que te está pasando es, estás siendo víctima, Claro. te quieren despedir, Pero te quieren cuando sacar, es... pero cuando uno es uno y además estás en el medio de la maroma, con el cambio, digamos, de clima político que había, cómo ingresaron los funcionarios, el estado de terror que se empezó a vivir en Vialidad Nacional con la gestión de este señor, cuando ni bien ingresó, nunca fue visto, digamos. Yo tenía 14 años en el organismo, o sea que nunca había vivido tal vez otra gestión diferente, pero hablando con los empleados de vialidad de mayor edad, que habían transitado desde la dictadura militar en adelante, te decían, esto nunca se vivió. Nunca se vivió. Se vivió algo similar en la época de la dictadura militar, donde bueno, estaba ese miedo, pero no era pero ni siquiera era lo mismo. O sea, los desayunos con Iguacel, esto de que marketineramente, en forma, digamos, en el webmail te mandaban la oferta para que la gente, como se generaba esta situación de que, bueno, no sabían, había muchos contratados en realidad, no sabían si les iban a rescindir los contratos, si se iban a quedar sin trabajo, entonces generaban toda una situación de, bueno, vos pasame información, eso no es, pasame información de que a quién yo puedo perseguir, a quién yo puedo denunciar, a quién yo puedo, y entonces a vos te beneficio, eso se generó. Yo nunca fui personalmente a un desayuno con Iguacel, por supuesto, porque no va en mi forma de ser, pero muchos compañeros fueron movidos también, yo creo, por la situación de terror que se vivía. Sálvese quien pueda, yo me cuido mi ombligo y bueno. Usted nombró dos personas antes, que no recuerdo los nombres, que eran superiores En suyos. jurídicos, Ricardo Stoddard, que venía de Marval, un estudio jurídico que después fue el estudio jurídico que participó de la renegociación de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser un estudio jurídico muy grande? Sí, sí. Tengo idea de haberlo escuchado en algún lado, sí. Sí, bueno, salió por todos lados. Sí, Marval O'Farrell Mayral es un estudio jurídico que se dedica a la defensa de las grandes empresas nacionales e internacionales y a litigar contra el Estado argentino en el CIADI, por ejemplo, que es donde simularon, digamos, la demanda a Usol con GCO y Abertis, digamos, que es la empresa española, en el caso de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de las concesiones. Pues mi área en jurídicos eran las concesiones viales y por eso es que toda esta temática que ahora está siendo denunciada, yo aclaro, porque no es que yo denuncié, a mí me citaron de la justicia para declarar como testigo en esta causa puntualmente, que para mí es la más importante de corrupción en la gestión de Macri y de Iguacel, que es la de la prórroga ilegal de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Se prorrogaron los contratos por 10 y 12 años más sin licitación pública, a poco de vencer, y se le reconocieron sumas extraordinarias en millones de dólares, 500 millones de dólares, como figura en el reconocimiento expreso, pero en realidad no son 500 millones de dólares, son más, son casi 1.000 millones de dólares, porque se le adjudican obras nuevas que se tendrían que haber licitado, y además se le figuran como obras nuevas, obras que ya tendrían que estar hechas por contrato original. ¿Cuánto hace que la despidieron, doctora? En marzo del 2018. Un año y pico. O sea, un año y pico ya casi, sí, un año y medio. Y antes usted sintió ese acoso laboral. La situación de violencia laboral la sentí desde el primer día de la asunción de la gestión por la impronta con la que entraron. O sea, si uno hace un poco de memoria y se remonta al 10 de diciembre de 2015, cuando asumió, pues yo siempre digo, o sea, pasaron 4 años, están pasando cosas en el país, la gente no está bien económicamente, hay un clima de default económico, el FMI está de vuelta acá, los tarifazos, todo lo que se está viviendo, la situación de gente en la calle, 5 millones de pobres más, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces no nos permite recordar cómo se vivía 4 años para atrás, ¿no? Con este cambio de gestión, la gente quería un cambio, toda la propaganda marketinera de Cambiemos, y cómo ingresaron con esa impronta de la grieta, que todo lo que fuera, entre comillas, acá para ellos, en real o hipotéticamente, porque perteneciera a la gestión anterior, porque fuera ideológicamente, porque militar, era... y en ese era, digamos, el demonio. Y en ese marco lo que hicieron fue aprovechar la volteada para además sacarse de encima, como pasó en otros periodos más oscuros de la historia argentina, que en esas volteadas donde se perseguía al otro enemigo,
ingresaban, digamos, dentro de esa maroma, personas que no tenían nada que ver, pero que se enemistaban, digamos, con la gestión de turno que detentaba el poder. Y eso es lo que produce la sensación de impunidad. Sí, en realidad pensar distinto no significa ser enemigo de nadie. No. Cada uno tiene su forma de pensar y me parece que es totalmente respetable, por más que no se coincida con otro. ¿La despidieron a usted sola o hubo también otra Pero es que gente? además hubo otros despedidos, de hecho, esos despedidos, hubo 52 trabajadores despedidos de Vialidad Nacional que fueron despedidos 3 meses después de mi cesantía sin sumario. Por eso yo siempre cuento, en todo el Estado Nacional, desde el 2016 empezó a despedir a mansalva a gente, en todo el Estado Nacional. En el ámbito de Vialidad Nacional y de Locovi en ese momento, si bien siempre había estas amenazas de permanente, por eso es que la gente estaba tan asustada y por eso es que se hacían los desayunos y la gente vendía a los compañeros, porque cada uno quería cuidar su puesto. sí. Bueno, eso es un grave error, porque el pueblo unido jamás Será vencido. Y eso es lo que pasa, buscan separar y buscan la grieta para generar y poder dominar, básicamente. Entonces a mí cuando yo veo que están hablando de este señor como si fuera un rockstar o el pibe bonito que viene, bueno, no sé, yo no me quiero meter porque él es de acá y la verdad es que también tengo que... Yo vine acá digamos, a contar qué es lo que a mí me pasó y cuál fue mi experiencia en realidad, y todos los problemas que él tenga, bueno, los tendrá que resolver con la justicia. Yo no quiero tener nada que ver con él. Pero básicamente es bastante indignante para mí porque no me gusta la mentira, no me gusta la hipocresía. Entonces este pueblo ya le dio la espalda en su momento y lo que hizo fue ser premiado con Vialidad Nacional para poder comenzar, digamos, su carrera proselitista. Lo primero que hizo cuando ingresó en Vialidad Nacional, que es un organismo de los pocos que tiene la República, digamos, que tienen presencia en todo el territorio de la nación, entonces al que quiera hacer carrera política le sirve. Esto nunca había pasado porque la realidad es que, como dije antes, Vialidad es un organismo técnico vial, con lo cual los administradores nunca fueron políticos en sentido estricto, digamos. Pero si alguien tiene interés en hacer política, es un organismo rentable para esa finalidad. Tanto como la ANSES, como la FIP, como Gendarmería, como puede ser el Ejército, son organismos que tienen presencia en todo el territorio de la nación. Entonces el contacto con los gobernadores, con los intendentes, es mucho más fluido. Cuando perdió en Capitán Sarmiento en 2015, fue premiado con Vialidad Nacional para justamente poder, y lo primero que hizo fue hacerse pagar por todos nosotros un curso de oratoria. Para él, que tiene plata y no necesita, pero se lo pagamos igual, cuando no corresponde por la gestión de Vialidad Nacional, que también da un curso de oratoria, para poder hablar lindo y bonito frente a las cámaras de televisión y vender el discurso que él quería vender. Puso a la cuñada en tu... Sí, bueno, eso es otro tema gracias por hacerme acordar. Cuando después de toda la persecución, digamos, del año y medio o 2 que yo padecí, cuando me terminan finalmente cesanteando sin sumario, en marzo de 2018, en julio de 2018, junio, ahora no me acuerdo, pues yo ya no estaba, dicta una resolución, Iguacel, creando un nuevo cargo. Mi cargo, el nombre técnico era Jefatura de División Concesiones Viales, era el área de las concesiones viales en jurídicos. Crea un nuevo cargo que no existía antes, que denominó subgerencia de concesiones, o sea, con un cargo mayor. A mí me había frenado un aumento de sueldo, digamos, con la máxima categoría del escalafón, etcétera, en el marco de la persecución, con nivel gerencial. Crea esta subgerencia que se denomina concesiones IPPP, porque en realidad lo que a esta gestión le interesó desde el primer momento fueron los negociados con las concesiones viales, porque son las económicamente más rentables, más que la obra pública. Son contratos más largos y mucho más caros, más onerosos, donde hay millones de dólares involucrados. Y le creó un cargo a la esposa del primo, digamos, Agustina Morán de Iguacel, la esposa del primo, que había hecho ingresar y que el único antecedente que tenía era trabajar en el estudio del padre 2 años. Entonces, en junio de 2018, o en julio, yo ya no recuerdo, le creó por resolución un nuevo cargo con la remuneración correspondiente a ese nuevo cargo, cuando en realidad era una contratada que no tenía ningún cargo funcional. Y no contento con eso, además se lo hizo retroactivo al mes de febrero de 2018, que fue cuando a mí me cesanteó sin sumario. O sea que todos le pagamos a esta chica, familiar de él, que no tenía antecedentes en derecho administrativo, que había ingresado con él como contratada y que de repente pasó a ser su gerente y después terminó siendo directora de PPP en la nueva estructura de PPP creadas para las PPP que fracasaron y que no se ejecutaron ninguna. O sea, el Estado invirtió millones en crear la estructura, subsecretarías, secretarías, con todos los funcionarios adentro, los sueldos que se le creó, invirtió millones para crear esa mega estructura para poder sostener las PPP,
obras que nunca se realizaron y que fracasaron y que están actualmente paralizadas. Que terminó esta chica como directora de legales de la Secretaría de PPP. Le pagamos el sueldo y le pagamos 5 meses en forma retroactiva, sin haber trabajado. Un sueldo superior a 100.000 pesos mensuales, o sea, casi 500.000, si uno hace la cuenta. 500.000 pesos mensuales de una en el mes de junio de 2018. Como premio. Eso es lo que pasó. O mucha plata. ¿Quién le comunica a usted que...? Como para no indignarme, perdón si me indigno, pero bueno, lo padecí yo en persona, a mí me dejó sin trabajo y además después de todo el padecimiento que sufrí por haberme perseguido de la manera que me persiguieron. Son 8 meses de intercambios, el Estado no respondía, yo mandaba, intimaba, pidiendo que cesaran con la violencia, con la situación, o sea, manifestando, y nada hicieron, sino todo lo contrario, me terminaron cesanteando sin sumario. Totalmente es como que la policía quiere hacer un allanamiento sin orden judicial y ingrese a tu casa y te robe todo lo que tenés. Básicamente es lo mismo. Disculpe que yo le pregunte, pero como desconozco del tema de fútbol podremos hablar todo el día, pero de esto no tanto. Usted dice que se sintió por 8 meses acosada en forma obviamente estamos hablando siempre de trabajo, no de otro tipo de acoso. Hubo de todo. ¿Y en qué sintió usted esa violencia? ¿Hubo algún hecho particular? ¿Hubo varios? Es que cuando se trata de situaciones de acoso y de violencia en el ámbito laboral, no es un solo caso, no es un solo hecho, como puede ser, no sé, una violación sexual, que fue una situación puntual donde el victimario agarró a la víctima y bueno, fue esa situación, sino que sería más bien similar al caso de lo que es la violencia doméstica, por decirlo de alguna manera. Es la pareja que convive y el agresor y la víctima, digamos, conviven en ese marco y es permanente, desde un insulto hasta una situación de violencia física, forma parte de lo que es la violencia doméstica. Bueno, en el ámbito laboral pasa lo mismo, es una situación similar. No es un solo hecho, sino que es continuado. Vos pensá que en una oficina estás de lunes a viernes, 8 horas y media, de 9 a 5 y media de la tarde. Con la misma gente. Con la misma gente, con los mismos superiores, con los mismos 2 superiores hombres. El político que estaba en contra y que encima por tu área, que era clave, y vos denunciabas que la renegociación era ilegal, que estaban beneficiando así de Ecoamericana de la familia del presidente, y esa situación ya te querían correr y no sabían cómo, y el otro, digamos, que había sido encima una expareja. Bueno, por eso te digo, hay de todo, es variopinto en esos temas, de persecución laboral. no nos metamos en esos temas, doctora. Igual está todo denunciado penalmente. O sea, yo lo que estoy diciendo acá está todo denunciado penalmente. Por el acoso laboral yo denuncié personalmente a Iguacel, a Stoddard, a Fernández y a Leandro Fernández, que está de moda el apellido Fernández, Leandro Fernández y Carolina Rodríguez y Alejandro Caviglia, que eran los 2 titulares de recursos humanos en el periodo donde yo sufrí esa violencia laboral. ¿Quién le comunica a usted que deja de ser empleada de vialidad? Iguacel. ¿A través de una carta de documento? Iguacel, sí, carta de documento. Una de las tantas después de 8 meses de pedir. Además de todo esto está tramitando en la justicia la demanda laboral, la causa penal y después lo que tiene que ver con las causas penales de corrupción, que eso es un tema de Iguacel que tendrá que rendir cuentas eventualmente ante la justicia. ¿Fue de una que la recibió? ¿Usted llega a su casa, recibe la carta de documento? ¿Cómo fue? Porque debe haber sido un golpe durísimo, me imagino. Sí, imagínate que yo ya venía, cada vez que llego una carta, a día de hoy me siguen mandando cartas de documento, pasó 1 año y medio y me siguen mandando cartas de documento, después en el medio me quisieron inventar actuaciones que ya están todas desestimadas claramente porque ya estaba en el marco de la denuncia, pero quisieron cubrirse, como fue una cesantía sin sumario y fue todo tan burdo y tan grotesco el nivel de impunidad con el que se manejaron, pues si fueran un poder de facto y no de derecho. De hecho, estuvieron como 6 meses sin estar nombrados. Esto no lo sabe nadie, porque después cuando fueron nombrados la resolución fue fraguada a la fecha. Pero bueno, eso no lo sabemos nosotros nada más. ¿Por qué no le hicieron sumario? No, primero, bueno, porque no tenían motivos para hacer un sumario administrativo. Un sumario administrativo es como si fuera una causa penal, digamos. Aparte tenía mucho apuro en que asuma la cuñada en lugar de eso. Claro, tenían apuro en sacarme del lugar en el que estaba, que era el área de las concesiones en jurídicos, y no podían, entonces, bueno, primero me desplazaron ilegalmente, y después de tanta denuncia, ya me querían sacar de encima del organismo. Eso fue como una bola que fue creciendo, digamos, pero básicamente eso forma parte de la violencia que estoy denunciando y la persecución que estoy denunciando. Para mí me perdiste, ¿cuál era tu pregunta?
¿Por qué no le habían hecho? No, el sumario administrativo es como una especie, es digamos, bastante arcaico porque es la propia administración, el Poder Ejecutivo, digamos, y sus organismos los que investigan a los propios que ellos están denunciando, es el Estado en contra de una persona, es todo muy raro, pero bueno, es el régimen disciplinario que tiene la administración pública. Entonces, si un empleado comete algún ilícito que para la administración pública es un ilícito o alguna incorrección, lo que tiene que hacer es no lo puede despedir de entrada, tiene que abrir un sumario y investigar y que la persona se pueda defender y pueda aportar sus pruebas y pueda decir, no, yo no hice esto, es mentira lo que me estás diciendo, esto yo no lo hice, fue otra persona, habrá sido otra, pero yo no fui, bueno, etcétera. Y cuando puede llegar a probar que esa persona cometió ese ilícito administrativo, que no quiere decir que sea un ilícito penal, lo sanciona con alguna de las sanciones previstas en el reglamento, desde un llamado de atención hasta una suspensión de un día, que no le pagan el sueldo, y tiene que ir creciendo conforme pues una sanción laboral, en definitiva. La máxima sanción es el despido, que es la exoneración o la cesantía. Bueno, todo eso en mi caso no pasó. No existió nada de eso. No tenían motivos para hacerlo, por eso es que no existió. No había motivos. Además ya venía hace 8 meses denunciando, me estaban acosando. Y que hicieran algo, porque además hay una responsabilidad del Estado, es una persona jurídica, que es ética por naturaleza el Estado, en su ideal, es ético por naturaleza, no puede cometer ilícitos, básicamente. No tendría. En el ideal, el Estado es una persona jurídica compuesta por los organismos, es una persona ética por naturaleza, ¿no? Esto jurídicamente, no puede cometer ilícitos. Entonces, ante una denuncia de un trabajador o de una trabajadora denunciando el acoso laboral de los superiores, lo primero que tiene que hacer el administrador es decir, ¿qué está pasando acá? Dejen de molestarla, listo, o sea, buscar la solución para que esto deje de pasar. Es una denuncia de violencia, por eso es que también el Estado tiene que estar atravesado por una visión de género. Una denuncia de violencia pro trabajador y pro, digamos, situación el padecimiento de las mujeres en general en esa clase de situaciones. Ante una denuncia, lo primero que tiene que hacer el Estado, el administrador, el funcionario, el máximo funcionario del organismo que está noticiando con una carta documento, una notificación fehaciente que no puede desconocer que hay una situación de violencia, tiene que reparar la situación y volver las cosas para atrás. Eso es lo primero que tiene que hacer. Eso nunca pasó claramente, sino que pasaron 8 meses y me terminaron haciendo ese sumario con notificación de Javier Iguacet. Por eso es que él está denunciado penalmente por mí por acoso laboral. Y las cartas de documento, como usted dice, las sigue recibiendo todavía. Y a pesar hasta el día de hoy me siguen notificando, me siguen llamando para tomar vista un expediente, para decirme que me rechazan un recurso porque son después de la paz, entonces les conviene para que cerrar y que me rechazan el recurso de reconsideración que yo presenté hace 1 año y medio atrás, ya está la demanda laboral tramitando. Cualquier cosa, es todo cualquier cosa. Ahora, usted es abogado y lo sabrá mejor que yo. Un juicio al Estado, normalmente quien gana siempre es el empleado. O si no tiene no ha cometido ningún error grosero, finalmente la justicia generalmente le otorga al empleado la posibilidad de ganar un juicio. ¿Usted está en eso? Sí, o sea, en Argentina eso puede pasar, esperemos que se haga justicia, si hay justicia, claramente. O sea, acá una violación flagrante del derecho laboral, del derecho administrativo, del derecho constitucional, de los tratados internacionales de prevención de la violencia en el ámbito laboral, de la violencia contra la mujer, de la OIT, digamos, claramente un abuso de derecho y un accionar totalmente desapegado de las buenas prácticas y de la legalidad. Y si hay justicia en la Argentina, pronto debería repararse mi situación personal en lo que es materia de la relación de dependencia con el Estado nacional, al margen de la gestión política de turno, ¿no? Sea la de Iguacet, sea la de Patricia Gutiérrez actualmente, sea la de la próxima gestión política que venga. El color no importa. O sea, mi relación de dependencia funcional con el Estado era con el Estado nacional. La planta permanente que yo tengo es con el Estado nacional, no importa el color político de turno que esté cada 4 años, que con el vaivén político va cambiando. A partir del 10 de diciembre, ¿qué va a pasar si los resultados a nivel nacional, sobre todo, son los mismos de las PASO? No sé, o sea, a nivel personal mi causa va a seguir, yo hoy por hoy estoy afuera, o sea que aunque cambie el gobierno y el próximo presidente sea otro signo político, lo que a mí me gustaría personalmente, pero al margen de eso, mi causa laboral va a seguir tramitando, porque yo estoy afuera, no es que el 10 de diciembre cambie y yo vuelvo. A lo sumo, en todo caso, podré volver por una decisión política, pero que me excede, yo no conozco, no tiene que ver con mi causa laboral, que está actualmente tramitando. Yo hoy por hoy estoy sin trabajo. Doctora, acá han venido un montón de funcionarios. Bueno, y mi especialización además es el derecho administrativo, esto lo aclaro, o sea, no es que
digamos, estoy trabajando en forma particular, pero mi especialización es el derecho administrativo y una cesantía sin sumario a mí me impide trabajar en materia de derecho administrativo. Entonces hay una doble, o sea, además de ser todo ilegal lo que se hizo y el perjuicio que a mí me generó en lo inmediato por la pérdida del trabajo, digamos, y además en lo emocional, en lo personal, todo lo que implica perder el trabajo como ordenador de la vida, ¿no? Lunes a viernes, una rutina, 14 años, con la misma gente, y que de repente esa misma gente se vuelve en contra porque hay una conveniencia y entonces de repente te quedaste sin trabajo en forma totalmente ilegal e injusta. Bueno, toda esa situación que además te modifica el ritmo de vida, el estilo de vida, te agarra, no sabes cómo vas. Bueno, después la vida te va llevando y vas pudiendo, digamos, transmutar esa situación. Sin duda tiene que haber reparación moral, reparación económica, reparación profesional, tiene que haber reparación de esta situación, de este daño que causaron tremendo. Acá Iguacel vive en el mismo lugar de siempre, anda en su bicicleta por todos lados, inclusive lloviendo. O sea, no parece que algo, ¿está feo el mate? No, está rico. Que algo extraño hubiese pasado. No. Que algo extraño. No parece. Que algo extraño. Y no, si se habla de de varias causas penales. Se habla, se habla de, bueno, mucho dinero dando vuelta y acá no se ve nada raro. O sea, ¿entiende? Si usted por izquierda o por derecha gana mucho dinero, probablemente el estilo de vida sea distinto. A eso me refiero, que acá no se nota eso. Ah, bueno, pero está bien, bueno. Pero eso supongo que será fácil de disimular, ¿no? No podés simular ser millonario cuando no lo sos, pero sí podés simular ser pobre cuando sos millonario, claro. Y tenés cuentas en el exterior, como creo que hubo denuncias en ese aspecto, no sé, figuró en los Paradise Papers, en las cuentas offshore, el Estado figuraba. De hecho, antes de asumir la gestión, cuando trabajaba en las petroleras, Iguacel es ingeniero en petróleo y ¿por qué terminó en Vialidad Nacional? Si no tiene nada que ver Vialidad Nacional. Además, según la ley debe ser ingeniero civil, especializado en rutas, si bien muchos administradores anteriores, para administrar un organismo público, y sobre todo técnico como es Vialidad Nacional, no necesitas ser ingeniero civil especializado en rutas, tenés que saber administrar básicamente. De hecho, creo que hubo hasta un abogado una vez. Pero bueno, ¿por qué fue? Porque justamente el beneficio mutuo era cerrar los contratos que a la presidencia le interesaban, que eran los contratos de concesiones y los contratos que tenía IEXA en Vialidad Nacional. De eso es que justamente todo eso es lo que se está investigando actualmente en la justicia. Las 3 causas más resonantes, que son la prórroga ilegal de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que involucra a Sideco Americana y Ausol de Macri, la prórroga ilegal de los corredores viales para esperar la sanción de la ley de las PPP, que era lo tan anunciado por Dietrich desde el primer momento, el plan ambicioso en materia de concesiones, que nunca se hicieron las autopistas, un plan ambicioso en materia de autopistas que nunca se hicieron, y que encima mienten que se hicieron, inauguran 7 kilómetros y te hacen como si hubieran inaugurado, no sé, una ruta desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Y la otra que también está tramitando en la justicia es el sobreprecio en la ruta 8, en beneficio de IEXA, que era de Macri, después fue de Calcaterra y después fue de Midlin, que es el empresario, digamos, el dueño de Pampa Energía, que también se vio beneficiado cuando Iguacel cerró en julio de 2018 los contratos. En julio de 2018 se aprobaron esas 2 grandes negociaciones en materia de concesiones. Se aprobó las PPP y se aprobó la renegociación integral de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires en julio de 2018. Y inmediatamente fue ascendido Iguacel al Ministerio de Energía a seguir haciendo lo mismo que había hecho en Vialidad Nacional, pero ya con presencia nacional, porque ya era el Ministro de Energía. La dolarización de las tarifas, que todos padecemos actualmente. A mí el otro día me vino una boleta, yo que estoy sin trabajo, porque me despidieron, en esta forma ilegal, 5.000 pesos de luz y 5.000 pesos de gas. Debo 3 meses de expensas, bueno, entre otras cosas. ¿Y eso es lo que hizo. ¿Qué le pareció a usted cuando le dijeron Iguacel ganó Capitán Sarmiento las PASO? Yo me enteré cuando me llamaron para hacerme la nota, no sabía. No lo sigo. La verdad es que no estoy pendiente de lo que hace Iguacel ni cuál es su afán político. Me enteré acá. ¿Y qué le pareció cuando le dijeron eso?
No va a poder ejercer. No va a poder asumir, va a terminar en Comodoro Pi. Ella dice que va a terminar en Comodoro Pi. Yo no sé. La realidad es que a mí me cuesta opinar porque yo no soy de acá. O sea, yo no soy de Capitán Sarmiento. Yo soy de Capital. Si Guasel se postulara en Capital, no lo votaría como no votaría a Larreta, porque no me gustaron los 12 años de gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Yo entiendo que en la ciudad de Buenos Aires pasa otra cosa que tiene que ver con un acérrimo antiperonismo, pero por estos prejuicios y por estas cosas, pero no por si solamente objetivamente uno se guiara por lo que es la gestión en Capital de 12 años de macrismo, no hicieron nada, más que los metrobuses y después de las grandes inundaciones, alguna obra de... nada más. Y vendieron terrenos y regalaron terrenos. Esto pasó en Capital. Y no están hechas las escuelas públicas que dice que están hechas, se caen a pedazos. La gente cada vez vive peor en la capital federal, pero con este prejuicio de no votar, entonces, bueno, no votan y siguen con lo mismo. Sí, bueno, en las últimas elecciones, Lamens no anduvo tan mal. No, bueno, sorprendió, y bueno, pero es alguien que viene de afuera, digamos, de la política, eso está bueno, para justamente evitar estos fantasmas que la gente tiene, sobre todo en determinados sectores. Pero bueno, eso es lo que yo puedo responder. Si yo viviera acá, claramente lo votaría igual por esto que estoy contando, pero tampoco... no sé cómo es la vida acá y no sé cómo, qué es lo que la gente decía. A mí sí me sorprende, si yo hago un análisis político, que en 2015 le dieron la espalda y dijeron no nos gustás, y después de haber hecho, después de 4 años de macrismo, con políticas claramente que no solamente fracasaron a nivel de lo que quisieron mostrar que iban a hacer, y que mintieron, y porque mintieron en absolutamente todo. Si vos te vas al debate de 2015, está claro que mintieron en absolutamente todo, que nada de lo que querían hacer lo hicieron. Este es mi análisis político, ¿no? Me da la impresión de que después de 4 años de fracaso estrepitoso, y encima habiéndose beneficiado económicamente a ellos y a sus amigos y a sus empresas y a sus familias, digamos, porque ni siquiera es que se benefició. Creo que en estos 4 años, desde la clase baja hasta la clase media, hasta la clase alta, que no es el círculo rojo, digamos, del macrismo, se vio perjudicado con las políticas económicas. Y ni hablar de lo que hablábamos recién, de la deuda, del FMI, del default. Es como los 5 millones más de pobres que hay, la gente en Capital. Yo vivo en Núñez, no vivo en Lugano, no tiene nada de malo vivir en Lugano, pero vivo en Núñez, y la gente que está durmiendo en la calle, que entras a los cajeros y está la gente durmiendo. El otro día iba caminando, casi le piso la cabeza, venía mirando al cielo y casi le piso la cabeza a un señor que estaba durmiendo en el piso. No está bueno, no está bien lo que está pasando. Y eso se ha visto en los últimos años mucho más, ¿no? En Capital por lo menos sí. Yo no salgo mucho de Capital, pero fuera de Capital sí. Yo no, por eso digo, cuando vos me preguntás de Capital, yo no sé acá cómo vive la gente y por qué lo votaría y por qué no. ¿Lo conoce al intendente, a su señora esposa, que es candidata también a intendente? No, recién me decía su mujer. Sí. Que no sé qué, que hablaba mirando para abajo, y le digo, no sé, yo nunca hablé, no lo conozco personalmente. O sea, sé quién es. Sí. Pero porque vine para... Sí. O sea, cuando me llamaron para las entrevistas, hablé. Bueno, yo no soy muy mala con los nombres, pero bueno, con gente que me decía, no, que Guasel, que Stoll, que no sabía ni que era la mujer, la candidata. No sabía. Sí. No, le preguntaba si los conocía para ver cuál era la opinión, siendo que comparte con usted la misma ideología política, ¿no? ¿Peronista? Sí. 5 años. 5, no, a ver qué opinaba de él, lo que había hecho en la ciudad. Es que no conozco. Claro, por eso le de hecho, preguntaba. No conocía el pueblo, o sea, recién venía y decía, qué lindo que es este pueblo. Es muy lindo. ¿Es la primera vez que viene aquí? Nunca había venido. Ah, mire usted. De hecho, nos pasamos, hicimos como 5 kilómetros más. No, más, como 10 kilómetros más. La gestión de Guasel habla por todas las causas penales, el puente que hizo mal, que tuvieron que volverlo a hacer, puente ferroviario. Sí, bueno, hay más causas. Sí. Los aumentos que le dio a la gasífera simplemente para mantener el tipo de cambio, para que no pierdan. Sí, bueno, pero por eso digo, yo no vengo acá a hablar mal de Guasel. O sea, yo vengo a hablar a mí me llamaron para que yo cuente qué es lo que a mí me pasó en lo personal. Lo que ella piensa políticamente, porque ni siquiera es militante. Acá ha venido la gobernadora hace poco. Hemos estado cubriendo la nota, por supuesto. María Eugenia Vidal, la gobernadora, yo sé que... María Eugenia Vidal. Sí. Habló muy bien de Guasel, incluso estuvo Bullrich hace 2 días, 3 días. También dio palabras buenas para el candidato, que comparten obviamente la ideología política, ¿no? Pero
Bueno, No, pero no solo comparten la ideología, no es como mi situación, o sea, no solamente comparten la ideología, si tienen una ideología, si la ideología neoliberal es una, pero además son del mismo partido y son funcionarios políticos. Yo no soy funcionaria política, yo no soy diputada, yo no soy senadora, no soy legisladora porteña, no milito orgánicamente en ningún partido, no es el caso. María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el macrismo, Bullrich es también funcionario del macrismo, Iguacel fue funcionario del macrismo, son gobierno y hoy por hoy tienen todo el aparato y toda la plata para hacer campaña acá. Digamos, yo vine con mi auto, me trajo ella, o en el auto de ella me trajo ella, y vine porque me llamaron para contar esto, porque yo no soy funcionaria actualmente. Era funcionaria de vialidad, técnica de vialidad, de hasta carrera. julio del 2018, junio, julio. Gracias por compararme, igual lo tomo, pero No. pero no es la misma situación. Eso para que quede claro para la gente que está viendo o escuchando. O sea, no es la misma situación que venga María Eugenia Vidal y Bullrich y lo acompañen a Iguacel, que son todos funcionarios políticos de Cambiemos, y que son gobierno actualmente y que tienen la caja y el presupuesto para venir a hacer campaña. Yo entraba por acá, justo miraba y ahí está lleno de carteles de Iguacel por todos lados. Acá, en Capitán Sarmiento. En cambio no vi de la candidata del peronismo. También Cartel. hay. Ahí vi uno escrito nada más. A la entrada, uno azul. Es la diferencia, digamos, me parece, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, eso fue lo que, digamos, lo que yo viví en realidad con Iguacel. A mí no, si la pregunta es esa, no me inspira confianza y no me gusta la mentira y no me gusta la hipocresía y no me gusta cómo tergiversan las cosas. Ayer veía un poco en el diario lo que pasó, bueno, que salió la nota esta del CIADI, donde el CIADI le dice a la justicia a través de un pedido de informes que hicieron que en tiempo récord, en un mes cerraron la negociación, o sea, en la causa de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, las causas van a avanzar, no son causas políticas. Esto lo digo porque en una de las, no sé si fue de las entrevistas radiales o que me habían hecho, me decían, no, que él dice acá que es un rockstar y que las causas son políticas y que se van a caer porque son del kirchnerismo y todo la culpa es del kirchnerismo, y estas causas no son políticas, son causas de corrupción, que en todo caso tendrán que rendir cuentas en la justicia, eventualmente, y la justicia decidirá, como siempre decide en la Argentina, y todos sabemos cómo funciona la justicia en Argentina, tiene un 75% de descrédito. 75%, yo como abogada lo digo, la justicia en la ciudadanía argentina tiene un 75% de descrédito. Es muy fuerte para un sistema democrático que la gente no crea en la justicia. Bueno, esa es la justicia, y sobre todo la federal, que está investigando las causas. Ahora, pero no son causas políticas, son causas de corrupción que se están investigando. Y son causas en las que, una de las cuales yo declaré. Ahora, en todas tuve intervención porque era mi área. Eran las concesiones viales, la ruta 8 inclusive, la que es camino de acá. También hay una denuncia que vi que del intendente de Urañona, de San Antonio de Areco, por beneficios, por negociaciones incompatibles de Iguacel y de Stoddard, el director político de jurídicos, que también está denunciado por mí, por negociaciones incompatibles y por defender los intereses de IEXA en una causa que no tenía nada que ver. Era la intendencia que le estaba reclamando a la empresa que estaba ejecutando una obra en el obrador ahí en San Antonio de Areco, que pagara las tasas por el deslinde de las mensuras, una cosa así, y se metió Vialidad a defender con capa y espada los intereses millonarios de IEXA. Por eso que después el intendente denunció por negociaciones incompatibles, pues yo intimé a la empresa a cumplir con la ley municipal, digamos, en el marco de la autonomía municipal, a que pague las tasas que tenía que pagar, que es un ingreso al municipio, como puede ser que la intendencia de acá, de Capitán Sarmiento, le reclame a una empresa que está ejecutando obras en terrenos privados, porque no están hechos los deslindes, las mensuras, a que haga los trámites y que pague las tasas que tiene que pagar, básicamente. Es el derecho de autonomía municipal. Y que se meta de repente Vialidad Nacional por conducto de Iguacel y de Stoddard, defendiendo a capa y espada los intereses de la empresa, y que encima la empresa después diciéndole que le iba a cargar al Estado de Vialidad Nacional los gastos que tenía la empresa para hacer esas mensuras que no corresponden. Doctora, y ahora no queda más que esperar, ¿no? En su situación personal. En mi situación personal tengo que esperar porque ya hice todo lo que tenía que hacer. La demanda laboral, la denuncia penal, y cuando fui citada a declarar fui y aporté lo que sabía y las pruebas que estaban a disposición, que además surgen de las actuaciones del propio, digamos, la situación objetiva, digamos, como al ser el Estado se maneja, digamos, por actuaciones administrativas, con lo cual todo lo que se está diciendo es lo que surge
y se tienen que requerir esas actuaciones y analizar para que se vea con claridad qué es lo que se está planteando. Es de manifiesto, digamos. Nadie puede hacer la vista gorda de lo que está pasando. ¿Quiere agregar algo más que no le haya preguntado? No. Bueno, espero que le guste nuestra ciudad porque es hermosa. Gracias por invitarme. No, por Gracias favor. porque, ¿sabes qué? También, ¿sabes por qué también vine? Porque todo esto tiene para mí, en lo personal, un efecto reparador, restaurador. Cuando se da una situación de tanta impunidad y de tanta injusticia, y de verdad lo digo, yo lo agradezco de corazón porque el poder hablar, el poder expresar, sacar la voz, decir, pará, loco, a mí me hicieron todo esto gratuitamente, sin merecerlo, porque primero no correspondía, porque además sé la calidad de persona que soy, la calidad de profesional que soy, digamos, nunca fui en contra de los intereses del Estado. De hecho, todo lo que me pasó fue precisamente por defender los intereses del Estado para evitar que se llevaran adelante esta clase de renegociaciones, y terminé sin trabajo, perseguida de la manera en la que me persiguieron y con la situación, digamos, de impunidad que se vivió durante todos estos años. Entonces, para mí, esto es de alguna manera, yo lo agradezco. Descargarse también. Es una forma de restaurar, de empezar a reparar un poco, no solamente, o sea, la reparación económica va a llegar, la reparación moral, profesional, va a llegar, porque yo creo que todo lo que pasa por algo, y soy en ese sentido soy muy, muy creyente, y creo que todo pasa por algo. Yo no estoy acá de casualidad, no me pasó esto a mí de casualidad, digamos, por algo pasó. Pero esto que estoy haciendo acá y que vine haciendo en todos lados, en la tapa del diario, o sea, yo lo agradezco, no lo pedí, no lo busqué, pero lo hago porque siento que es lo que tengo que hacer. Y por eso me vine hasta acá cuando o sea, podría no haber venido, podría haberlo hecho por teléfono, como de hecho alguna radio, pero dije, no, lo quiero hacer porque es lo que corresponde. Nosotros le agradecemos por haber venido. Muchas gracias.